Vamos a llevar a cabo el inicio de este curso creando nuestro proyecto y para ello he abierto Visual Studio 2019 y vamos a proceder a crear un nuevo proyecto. El nuevo proyecto va a ser un proyecto tipo Mobile App, tipo Xamarin Forms. Vamos a dar clic en Siguiente y vamos a colocarle un nombre a este proyecto. Por ejemplo, MVVM Sample. Vamos a dar clic en el botón de crear para crear este proyecto. En este wizard seleccionaremos lo que es la plantilla en blanco y vamos a seleccionar ambas plantillas. Damos clic en OK y esperamos a que se cree nuestro proyecto. Una vez que hemos creado este proyecto, lo que vamos a hacer es empezar a ver los conceptos de MVVM, pero primero viendo cómo lo haríamos sin utilizar este patrón de MVVM, es decir, ligando lo que es la interfaz gráfica con el code behind directamente. Para ello entonces vamos a proceder a dar doble clic sobre nuestro archivo mainpage.xaml, que es el archivo de diseño para una página basada en Xamarin Forms. Vamos a quitar esta etiqueta que aparece en el stack layout y en su lugar vamos a colocar lo que es un entry con un placeholder que diga your name. Vamos a colocar lo que son sus horizontal options como fill and expand y cerramos la definición de este entry. Vamos a llevar a cabo la copia de este entry para no tener que estar escribiendo mucho código. Vamos a pegarlo un par de veces y vamos a cambiar lo que es your name en la segunda etiqueta por your phone. Y por último, en el último elemento entry, vamos a indicar que deseamos colocar como placeholder your address. Finalmente vamos a colocar lo que es un elemento tipo botón, cuyo texto diga save data. Y vamos inclusive a crear lo que es un manejador de eventos para el evento Clicked. Aquí nos aparece esta opción, damos doble clic para crear el manejador de eventos en el code behind. Tenemos que cerrar la etiqueta del botón para que todo sea válido. Y ya tenemos un archivo XAML completamente válido. Podemos llevar a cabo la ejecución de nuestra aplicación para ver cómo se va viendo. Entonces la iniciamos. Ok, y aquí tenemos la interfaz gráfica de lo que hemos hecho hasta ahora. Para que esto se vea mejor y podamos entender mejor los ejemplos que vamos a ver a continuación, vamos a instalar lo que es Material Design para nuestros proyectos. Entonces para ello, vamos a dar clic derecho sobre el proyecto de Android y vamos a dar clic en la opción de administrar paquetes NuGet. Vamos a llevar a cabo la búsqueda del paquete que se llama xamarin.forms.visual.material. Aquí lo tenemos. Vamos a indicar que deseamos instalarlo en este proyecto. Y hacemos lo mismo con el proyecto basado en iOS. Clic derecho, administrar paquetes NuGet. Buscamos de nuevo el paquete xamarin.forms.visual.material y lo instalamos en el proyecto. Genial, una vez que hemos instalado estos paquetes, vamos a cerrar estas pestañas y vamos a abrir en cada uno de los proyectos nativos un archivo para inicializar este componente. Entonces, en el caso de Android, vamos a abrir el archivo que se llama mainActivity.cs y después de esta línea que dice global.xamarinforms.forms.init, vamos a mandar a llamar lo que es forms material. Aquí nos marca un error, hay que importar el espacio de nombres que hace falta, que es Xamarin Forms. Y mandamos a llamar el método que se llama init. Tenemos que pasar dos parámetros. En primer lugar, lo que es el contexto, que es igual a this. Y en segundo lugar, lo que es un bundle, que en este caso es la variable que se llama savedInstanceState. Y en el caso de iOS, vamos a abrir el proyecto, específicamente el archivo que se llama appdelegate.cs. De igual forma nos venimos al código, específicamente en el método que se llama finishedLaunching. Y después de inicializar el componente de Xamarin Forms, vamos a saltarnos una línea y vamos a escribir lo mismo. Forms, material, importamos el espacio de nombres que hace falta y mandamos a llamar el método init. En este caso no necesita ningún parámetro. Por último, lo que vamos a hacer es regresar al archivo mainpage.xaml
Y en la parte de arriba, en la definición del content page, tenemos que mandar a llamar lo que es visual y cuál opción deseamos. En este caso nos interesa utilizar la opción de material. Volvemos a ejecutar la aplicación. Y en dado caso de que te pase un error similar a este, que si nos fijamos la excepción es que no se puede cargar lo que es el tipo de dato checkbox. Básicamente esto es un error de Xamarin Forms o del ensamblado de Xamarin Forms. Para ello, lo que vamos a proceder a hacer es instalar una versión diferente en mi caso de Xamarin Forms. Entonces doy clic derecho sobre el proyecto común, administrar paquetes NuGet. Veo que la versión que tengo instalada es la versión 4.0. Voy a actualizar a la versión 4.1. Voy a hacer esto mismo en el proyecto de Android. Es decir, busco el paquete Xamarin Forms. Actualizo a la última versión. Y finalmente hago lo mismo con el proyecto basado en iOS. Una vez hecho este cambio, vuelvo a ejecutar la aplicación. Y en esta ocasión vemos que ya tenemos nuestra interfaz gráfica desplegada con Material Design aplicado. Como punto importante que tienes que saber es que en el proyecto de Android se requiere una versión mínima de la API 5.0. Es decir, si me vengo a las propiedades del proyecto de Android, vemos que en el manifiesto, en mi caso, tengo una versión de Android mínima en el nivel 21, que es Lollipop, o bien puede ser una versión más actualizada, y en el Target Framework que tengo en Application, se debe especificar lo que es la versión 9.0 Pi. Si es una versión inferior, probablemente tengas algunos problemas. Esto es lo que se necesita para continuar con el proyecto, entonces podemos proseguir. Bien, ya tenemos lista nuestra interfaz gráfica. ¿Qué es lo que hacemos normalmente cuando queremos desplegar información en nuestra interfaz gráfica? Bueno, lo que hacemos normalmente es crear modelos para que representen los datos de nuestra interfaz. Entonces vamos a llevar a cabo esta implementación en nuestro proyecto común, que es este de MVVM Sample. Pero vamos a empezar a separar las responsabilidades para que no se nos empiecen a juntar los diferentes archivos en el proyecto común. Entonces vamos a crear 3 diferentes carpetas, que son las carpetas que siempre debes crear cuando trabajes un proyecto basado en MVVM. Vamos entonces a dar clic en agregar, nuevo folder, y la primera carpeta se va a llamar Models. Vamos a llevar a cabo la creación de una segunda carpeta, y esta carpeta se va a llamar Views. Y vamos a llevar a cabo la creación de una última carpeta que se va a llamar View Models. Entonces, si nos fijamos en nuestra interfaz gráfica, hemos definido 3 campos. El campo para un nombre, el campo para un teléfono y el campo para una dirección. Por lo tanto, esta es la información que queremos representar como parte de uno de nuestros modelos. Para ello entonces vamos a dar clic derecho sobre la carpeta que se llama Models, porque esto básicamente es un modelo. Un modelo es una representación de una cosa, de un objeto o inclusive de una cosa intangible, de la cual podemos extraer ciertas propiedades que nosotros queramos representar en nuestro software. Entonces para ello en la carpeta Models vamos a crear lo que es una nueva clase y esta clase se va a llamar Person, ya que queremos representar lo que es una persona. Vamos a llevar a cabo el cambio del modificador de acceso por público y vamos a proceder a crear 3 propiedades que correspondan con los datos de nuestra interfaz gráfica. Entonces vamos a crear lo que son 3 propiedades. La primera propiedad tipo string que se llame name. La segunda propiedad que sea igual un tipo de dato cadena y que se llame phone. Y por último, una última propiedad que va a ser igual un tipo de dato string y se va a llamar address. Bien, ya tenemos nuestro modelo entonces.
Vamos a cerrar este archivo. Y como lo que dijimos es que vamos a crear lo que es nuestro proyecto o vamos a implementar cierta lógica sin utilizar MVVM, lo que vamos a hacer es irnos al code behind de nuestra página. El code behind es el archivo que se nos crea por default, que tiene una extensión CS. Si te fijas debajo de main page tenemos el archivo mainpage.saml.cs. Y lo que vamos a hacer es que vamos a simular que nos conectamos a un servidor remoto para traer información de cierta persona. Entonces, para simular esto, después de este método que se llama initializeComponent, vamos a invocar un método que se llame loadData. Ok, este método no está creado, no te preocupes. Lo vamos a implementar aquí abajo. Podemos decirle a Visual Studio que lo implemente por nosotros, dando clic en este foco e indicando generar método mainpage.loadData. Ok, aquí tenemos la implementación de este método. Aquí entonces en un comentario voy a indicar que nos estamos conectando a un servicio web. Y supongamos que una vez que invocamos lo que es el servicio web, deseamos crear lo que es una nueva instancia de una persona para almacenar la información que traigamos de ese servicio web. Para llevar a cabo esta implementación, vamos a irnos a nuestra clase mainPage y vamos a proceder a implementar lo que es una nueva propiedad. Esta propiedad va a ser un tipo de dato person y vamos a llamarle a esta propiedad current person. Hay que importar el espacio de nombres que hace falta aquí, que es mvvmsample.models. Y una vez que hemos hecho esto, regresamos al método que se llama loadData. Y aquí vamos a indicar que currentPerson es igual a una nueva instancia de person. Podemos inicializar los campos desde aquí mismo, es lo que vamos a hacer. Entonces indicamos name es igual a, por ejemplo, Héctor. Vamos a indicar phone es igual a, y por ejemplo, 99999. Y por último, address que sea igual a xAddress. Con esto entonces creamos una nueva instancia de una persona y le almacenamos esta información que se encuentra aquí. Y lo que haríamos normalmente es comunicarnos con nuestra interfaz gráfica para que en cada una de estas cajas coloque la información que hemos obtenido desde la simulación de nuestro servicio web. Entonces, para hacer esto, para poder tener acceso a un control desde el code behind, tenemos que colocarle lo que es un nombre a cada control sobre el cual deseemos colocar información. En este caso, vamos entonces a colocar el nombre al primer entry a través de x, name, y vamos a llamarle, por ejemplo, txt name. Hacemos lo mismo con el segundo entry, xname es igual a txt phone, y hacemos lo mismo con el último entry. Con este nombre que le hemos colocado a cada uno de los controles, podemos tener ya acceso desde el code behind. Asegúrate de guardar este archivo para que esto surta efecto. Regresamos al code behind y después de esta creación de la instancia vamos a indicar txt name. Tenemos que acceder a la propiedad text para que coloquemos sobre la caja el texto que nosotros deseemos y esto va a ser igual a currentPerson.name. Hacemos lo mismo con txtPhone. Accedemos a su propiedad text e indicamos currentPerson.phone. Y por último, txtaddress.text es igual a currentPerson.address. Vamos a proceder a correr la aplicación para ver qué es lo que pasa en estos momentos. Ok, y vemos que de inicio la interfaz gráfica tiene la información que nosotros especificamos desde el constructor de nuestra página. Es decir, tiene los datos tal cual hemos indicado en el code behind. Entonces vemos que podemos colocar información directamente sobre los controles de una forma muy sencilla. Y no solo eso, sino que también podemos agregar cuáles son las acciones que deseamos hacer cuando se lleva a cabo un lanzamiento de un evento en la interfaz gráfica. Por ejemplo, si recuerdas como parte de este botón que tenemos definido aquí, definimos lo que es un manejador de eventos para el evento ClickIt. Es decir, cuando demos clic sobre este botón, se va a llevar a cabo cierta acción, la cual especificaremos desde este manejador de eventos.
En nuestro caso, para mantenerlo sencillo, vamos a indicar que cuando presionemos el botón, deseamos mandar a llamar lo que es un display alert que diga saving, como mensaje que diga saving data, y por último, que el botón diga OK. Vamos a volver a probar esta aplicación. Y si presionamos el botón, vemos que ya se nos aparece lo que es este display alert con la información que especificamos. A primera vista, parecería que esto que hemos hecho es una solución óptima e ideal, ya que podemos acceder a los diferentes elementos sin ninguna complicación y podemos inclusive manejar lo que son los diferentes eventos. Sin embargo, en el framework de Xamarin Forms esto no es lo ideal, ya que tenemos actualizaciones de la información no centralizada y uno de los mayores problemas es que tenemos relaciones entre los datos y la interfaz gráfica que es muy difícil de mantener. Esto provoca a su vez que sea difícil hacer pruebas unitarias si es que quieres llevar a cabo dichas pruebas sobre la información y en conclusión que el código está altamente acoplado entre la interfaz gráfica y el manejo de los datos directamente que estamos creando en este caso cuando nos conectamos con el servicio web ficticio. La solución a todo esto es utilizar uno de los conceptos sobre los cuales está fundamentado el patrón MVVM, que es el data binding. En la siguiente sección veremos de qué se trata eso del data binding. El data binding lo que nos permite es crear una baja relación entre una propiedad de origen y una propiedad de destino, de tal forma que ambas se desconozcan. Y un binding o enlace, como se traduciría en español, va a actuar como intermediario entre ambas propiedades, moviendo los datos entre el origen y el destino. Ahora bien, se requieren 3 piezas de información cuando trabajemos con bindings. Vamos a ver cada una de ellas. La primera pieza de un binding es una propiedad de origen, que puede ser cualquier objeto accesible. Y básicamente este origen va a ser la propiedad de la cual tomemos la información para poder nutrir a nuestra interfaz gráfica con información. En este caso, te pregunto, ¿cuál sería nuestra propiedad de origen de esto que tenemos aquí, de este archivo que tenemos definido en estos momentos? Si has pensado qué es esta propiedad que se llama currentPerson, estás en lo correcto, ya que esta propiedad va a contener la información origen para que la interfaz gráfica pueda actualizar su información y desplegar la información de esta persona actual en cada una de las cajas de texto. Y vamos a comenzar definiendo lo que es el binding en código C# para que veas en acción los 3 componentes y puedas entenderlo a la perfección, y posteriormente nos moveremos a código XAML para que una vez que tengas estos conceptos puedas implementarlos sin ningún problema. Entonces vamos a regresar al método que se llama logData. Y lo que vamos a proceder a hacer es comentar estas 3 líneas donde asignábamos directamente la información en las cajas de texto. Posteriormente, únicamente nos quedaremos con la asignación o con la creación de esta nueva instancia de esta persona. Entonces vamos a irnos a nuestro constructor de MainPage y después de haber cargado la información en currentPerson, vamos a llevar a cabo la creación de un elemento tipo binding. Aquí lo tenemos. Vamos a llamarle, por ejemplo, person binding y esto va a ser igual a una nueva instancia de un binding. Como te comenté anteriormente, el primer componente de un binding es el origen. Entonces accedemos a person binding, punto, y tenemos la propiedad source y vamos a indicar que el origen de información se va a encontrar en currentPerson. Es decir, vamos a tomar la información de esta propiedad currentPerson para nutrir a la interfaz gráfica. En segundo lugar, se necesita lo que es un path o traducido una ruta, la cual es una ruta hacia la propiedad de origen de donde queremos tomar los datos o la información. Es decir, si nos fijamos en nuestra propiedad currentPerson, vemos que es un tipo de dato person, la cual a su vez tiene 3 propiedades. Aquí tenemos que decidir cuál va a ser el dato que deseamos tomar para desplegarlo en la interfaz gráfica. Vamos a comenzar con este dato name. Entonces regresamos a mainpage.xaml.cs y vamos a indicar personBinding.path es igual a, y debemos especificar lo que es esta ruta con una cadena y el nombre de la propiedad, que en este caso la propiedad se llama name.
Aquí lo vimos, name. Por último, la tercera pieza que necesitamos es la propiedad de destino, es decir, una bindable property de un control. Y te preguntarás, ¿qué es eso de una bindable property? Bueno, si definimos, por ejemplo, un elemento entry desde código C#, vamos a llamarle, por ejemplo, test, que sea igual a una nueva instancia de un entry. Este es un control tal cual lo definimos aquí en el código SAML. Sería el equivalente a uno de estos elementos. Vamos a acceder a su definición dando clic derecho sobre entry y podemos dar clic aquí donde dice pick definition. Podemos dar clic en este segundo botón. Y si nos fijamos, la definición de esta clase que se llama entry contiene un conjunto de propiedades que son estáticas y que son de tipo bindable property. Aquí tenemos en este caso cada una de las bindable property que forman parte de nuestro elemento entry. Y básicamente una bindable property es una propiedad de un control de interfaz gráfica que podemos enlazar precisamente a través de data binding. Para eso están creadas. Y en el caso de este elemento entry, vemos que tiene lo que es una text property, es decir, esta propiedad que tenemos en código SAML que se llama text, que la podríamos definir directamente aquí. Esta es la bindable property. Quiere decir entonces que podemos enlazar lo que es una propiedad que nosotros definamos, que en este caso es la propiedad name de current person, a la propiedad text de un elemento entry. Para llevar a cabo dicha tarea, entonces hay que hacer las cosas un poco diferente. Y a lo que me refiero es que debemos de acceder al control al cual deseemos asignar lo que es el enlace. Vamos a eliminar esta declaración que hicimos anteriormente. Y básicamente lo que tenemos que hacer es invocar el control, que en este caso es txtName. Y tenemos disponible un método que se llama setBinding. SetBinding acepta lo que son dos parámetros. El primer parámetro es la propiedad destino, que es una bindable property. Y el segundo parámetro es precisamente el binding o el enlace, que en este caso definimos que se llama personBinding. Para acceder a la bindable property, debemos de acceder al elemento directamente, es decir, entry, punto, y tenemos que acceder a la propiedad tipo bindable property, que en este caso la propiedad, si recuerdas, es text property. Como segundo parámetro, pasamos lo que es personBinding, que es nuestro binding que creamos anteriormente. Y ya con esto entonces hemos declarado o asignado lo que es un binding entre nuestro control, que en este caso es un control tipo entry, y nuestro origen de información, que en este caso es la propiedad name, que corresponde a una propiedad llamada current person. Vamos a probar si esto funciona correctamente. Vamos a ejecutar la aplicación. Ok, y podemos apreciar que en este caso tenemos satisfactoriamente un enlace entre nuestro control, que es este primer control que tenemos aquí, y nuestro origen de información. Te toca a ti como tarea llevar a cabo lo que es el enlace de las siguientes propiedades a los diferentes controles. Vamos a ver cómo podemos llevar a cabo esta misma acción, es decir, crear un enlace entre un control de nuestra interfaz gráfica y un origen de datos, pero ahora desde código SAML. Para llevar a cabo esta práctica, vamos a comentar este binding que creamos anteriormente, ya que lo vamos a replicar, pero ahora desde código SAML. Y para hacerlo en código SAML, lo primero que tenemos que hacer es tener precisamente un origen de información. Vamos a ir al archivo mainpage.saml y en la parte de arriba podemos definir una serie de recursos que pertenezcan a nuestra content page. Entonces vamos a definir contentpage.resources. Y dentro vamos a definir un diccionario de recursos a través de Resource Dictionary. Y dentro de nuevo vamos a crear una referencia de nuestra clase que se llama person. En este caso, para poder hacer uso de esta clase, tenemos que definir un nuevo espacio de nombres. Entonces indicamos xmlns, dos puntos, y podemos ponerle el nombre que queramos. Por ejemplo, project, que va a ser igual a clr-namespace, dos puntos. Y en este caso vamos a hacer una referencia a mvvmsample.models, que es el espacio de nombres donde se encuentra nuestro modelo person. Una vez que hemos definido esto,
vamos a ir a la parte de abajo y vamos a indicar que deseamos crear una nueva instancia de la persona o de una persona. Entonces project person. Debemos de asignar una llave. Vamos a ponerle, por ejemplo, person. Y aquí podemos empezar a definir las diferentes propiedades de una instancia de una persona. Por ejemplo, name es igual a Cristina. Podemos definir la dirección, aunque no es necesario en este caso. Entonces únicamente definiremos lo que es el nombre. Y este sería nuestro origen de información, una instancia de una clase persona, pero ahora definido desde nuestro código SAML. El siguiente paso es ir al control sobre el cual vamos a querer aplicar lo que es el enlace. En este caso, nuestro primer elemento que tenemos aquí, que se llama txtName. Si recuerdas del video anterior, indicamos que la tercera pieza de datos que necesitábamos era la propiedad o la bindable property a la cual queríamos aplicar lo que es el enlace. Entonces, siguiendo estos mismos pasos, vamos a indicar que la bindable property se llama text y esto va a ser igual a, y tenemos que especificar entre comillas un par de llaves y dentro de las llaves escribimos binding, espacio, y el nombre de la propiedad de nuestro origen de datos de la cual queremos extraer información. En este caso, si el origen es esta persona que tenemos aquí, la propiedad que nos interesa es esta de name. Por lo tanto, indicamos que la propiedad que nos interesa es esta. Por lo tanto, entonces escribimos que queremos llevar a cabo un enlace a la propiedad name. Aquí tenemos entonces dos de las tres piezas de datos. Tenemos la bindable property, tenemos la propiedad de la cual queremos extraer la información, pero nos hace falta definir cuál es el origen o más bien crear lo que es un tipo de enlace entre esta referencia que tenemos aquí y nuestra referencia que estamos creando aquí. Para llevar a cabo esa tarea, después de esta propiedad name, vamos a colocar lo que es una coma. Y si te fijas, tenemos aquí disponible lo que es un source o un origen, es decir, de dónde queremos extraer la información de esta propiedad name. Y en nuestro caso, para poder utilizar lo que es esta instancia que tenemos aquí arriba, vamos a indicar que deseamos acceder a través de un static resource a la instancia person. Fíjate la sintaxis, source igual a, y entre llaves, static resource person. Y utilizamos static resource ya que tenemos nuestra instancia dentro de un diccionario de recursos. Vamos a llevar a cabo la prueba de este código. Y fíjate cómo tenemos el mismo resultado que vimos anteriormente desde código C#. Es decir, estamos enlazando la información desde nuestro control de la interfaz gráfica. Es así como podemos enlazar entonces una fuente de información con un control de interfaz gráfica. En el par de bindings que hemos creado anteriormente, es decir, tanto en C# como en código SAML, tenemos un problema en común, y es que debemos de llevar a cabo la creación de un enlace personalizado para cada una de las propiedades que queramos enlazar. Por ejemplo, en el caso del código SAML, tenemos aquí el entry, y si nos fijamos, tenemos aquí la definición de un origen a un recurso estático, que en este caso es una persona que hemos creado. En el caso del código C#, vemos que si deseáramos crear lo que es un enlace entre otro control y una de las propiedades, tendríamos que crear un nuevo enlace para cada una de las propiedades que queramos enlazar. Y es que este enlace únicamente va a funcionar con la propiedad name. Es decir, tendríamos que repetir estas 4 líneas que tenemos aquí por cada propiedad que quisiéramos enlazar. En este ejemplo son solo 3 propiedades, pero imagina que tuvieras una interfaz con más campos, entonces tuvieras que crear esto una y otra vez. Afortunadamente, podemos asignar un origen común de datos por default, el cual es llamado binding context, el cual provee el origen para cualquier binding asociado a una vista cuando la propiedad binding.source no es colocada. ¿Qué quiere decir esto? Que en un solo lugar podemos asignar un origen de información para que se ocupe tanto como nosotros deseamos, es decir, que se puede extraer tanta información como necesitemos en nuestra interfaz gráfica. Vamos a volver a comentar este código y en su lugar, imaginemos que deseamos hacer esto o queremos probar esto que te he comentado con el control txtName y vemos que tenemos una propiedad que se llama binding context.
Y fíjate en la descripción, nos indica que podemos obtener o colocar lo que es un objeto que contenga las propiedades que van a ser enlazadas en este bindable object. Es decir, a este binding context yo le puedo asignar directamente lo que es current person. Y con esto nos evitamos la necesidad de tener que estar escribiendo este binding que tenemos aquí, de estar definiendo lo que es el origen, lo que es la ruta. Pero lo que sí tendríamos que hacer desde código C# es colocar lo que es este set binding que tenemos especificado aquí. Con la diferencia de que como no contamos con un binding creado, tendríamos que colocar directamente aquí cuál es el nombre de la propiedad del origen de información sobre el cual queremos aplicar el enlace. En este caso, la propiedad es name. Podemos probar esto rápidamente yendo a main page. Vamos a crear una copia de este entry. Vamos a comentarlo. Vamos a pegarlo en la siguiente línea. Y lo que vamos a hacer es quitar lo que es la asignación de esta propiedad text que hemos definido anteriormente. Y vamos a ver si funciona satisfactoriamente. Ok, fíjate que ha funcionado satisfactoriamente, ya que nos ha colocado directamente el nombre, que en este caso es Héctor, que es el valor de la propiedad name de nuestro objeto sobre el cual estamos enlazando. Ahora bien, podemos ir un paso más allá, ya que un binding context es automáticamente heredado desde un elemento padre a un elemento hijo. Es decir, podemos asignarlo no únicamente a un control entry, sino que podríamos asignarlo directamente a toda la content page. Entonces, regresando al code behind, lo que pudiéramos hacer es comentar este par de líneas e indicar directamente que binding context, que es una propiedad también que pertenece a nuestra content page, es igual a current person. Y con esto entonces, cada uno de nuestros controles tendría la capacidad de extraer información del origen de información, que en este caso es current person. Y con esto que hemos hecho, hemos cumplido uno de los 3 pasos o de los 3 datos que se necesitan para crear un enlace. Vamos a regresar a nuestro mainpage.saml y vamos a modificar estos entries para que ahora ocupen lo que es la información de nuestro binding context que hemos especificado aquí. Entonces tenemos el primer dato, que es el origen de información. Posteriormente tenemos que indicar cuál es la bindable property sobre la cual queremos aplicar el enlace, que en este caso va a ser igual a text, y esto va a ser igual a, y entre llaves, binding, y el nombre de la propiedad sobre la cual queremos enlazar. Aquí se cumplen las otras 2 características del enlace, que es la bindable property sobre la cual queremos aplicar el enlazado, y la propiedad que forma parte del origen de información, de la cual queremos extraer la información. Y fíjate cómo tenemos ya un código más limpio, tanto en el código SAML como en el código C#. Vamos a probar esto para ver que todo funcione correctamente. Y vemos que efectivamente todo está funcionando a la perfección. Podemos completar esta tarea. Vamos a hacer lo mismo con los siguientes entries. Entonces indicamos text es igual a llaves, binding, phone. Y en el último entry vamos a aplicar lo mismo. Text es igual a binding y address. De nuevo corremos la aplicación. Y vemos que efectivamente ya estamos enlazando cada una de las propiedades de nuestro origen de información a nuestros controles de la interfaz gráfica. Y fíjate en uno de los beneficios que esto nos acarrea. Nosotros podemos quitar libremente la asignación del nombre de cada uno de los entries, ya que no los ocuparemos más desde nuestro code behind. Entonces vemos que queda un código aún más limpio, donde únicamente hemos asignado las propiedades correspondientes para que se lleve a cabo lo que es el enlace a la información. Cuando trabajamos con bindings, también podemos llevar a cabo el enlace entre 2 controles de usuario de interfaz gráfica. Para ver esto de forma práctica, vamos a crear una nueva vista en la carpeta Views. Seleccionamos una Content Page y vamos a llamarle a esta página Slider Page. Vamos a sacar esta ventana para que se vea mejor.
Y vamos a reutilizar este label que tenemos aquí, colocándole o cambiándole únicamente una propiedad que se llama rotation, la cual va a tener un valor de 45. Vamos a ver cómo se ve esta ventana. Para ello, vamos a volver a colocar esta pestaña en Visual Studio. Vamos a irnos a app.xaml.cs y vamos a indicar que la página de inicio va a ser la página Slider Page. Importamos el espacio de nombres que hace falta y probemos la aplicación. Ok, ya tenemos aquí nuestra aplicación corriendo y fíjate cómo la etiqueta ha girado en un ángulo de 45 grados tal como hemos especificado. Detengamos la aplicación. Regresemos a sliderpage.xaml y supongamos que deseamos también un control tipo slider para que nos controle cuál es el grado de rotación de esta etiqueta. Entonces para ello vamos a definir un elemento slider. Vamos a indicarle que deseamos un mínimo de 0 y un máximo de 360, que es el número de grados total que puede girar un elemento. Y aquí tenemos que pensar cuál es el elemento o el control que va a ser el origen de información para el otro control. En nuestro caso, el valor se va a tomar desde este slider, ya que el valor va a ser un valor entre 0 y 360 grados. Por lo tanto, si recuerdas, como parte de un binding, teníamos que especificar cuál es la propiedad que deseamos modificar de un elemento que va a tener como origen otra propiedad. Para que no te confundas, básicamente la propiedad es esta de rotación que pertenece al elemento label. Por lo tanto, vamos aquí a cambiar lo que es este valor de 45 por un binding. Y si recuerdas, tenemos que especificar lo que es un origen de información. En este caso, el origen se va a encontrar en este elemento slider. Por lo tanto, indicamos source igual a... Pero para poder utilizar otro control como parte de la interfaz gráfica, en primer lugar tenemos que colocar lo que es un nombre. En este caso vamos a llamarle al control slider y ya podemos indicar que como parte del source tenemos que escribir un par de llaves y dentro de estas llaves x reference y el nombre del control. Esto lo tienes que hacer si quieres utilizar un control como parte de tu interfaz gráfica como origen de información. Entonces recuerda un par de llaves dentro de la palabra x reference y el nombre del control. Y posteriormente tenemos que especificar, si bien recuerdas, un path, que es la propiedad desde la cual extraeremos la información, que en este caso tenemos aquí como parte del slider una propiedad que se llama value, la cual va a contener la información del valor actual del slider. Por lo tanto, vamos a especificar que deseamos que el path sea igual a value. Con este cambio que hemos hecho, vamos a probar de nuevo la aplicación. Ok, fíjate que tenemos aquí nuestra etiqueta, pero en esta ocasión tiene 0 grados de ángulo. Y tenemos aquí en la parte de abajo nuestro control tipo slider. Entonces vamos a empezar a jugar con el slider y fíjate cómo el ángulo de inclinación de nuestra etiqueta va cambiando de acuerdo a la posición del slider hasta llegar a 360 grados. Es así como podemos hacer entonces un enlace entre dos controles dentro de nuestra interfaz gráfica. Una de las características del data binding es que podemos especificar un modo de binding. ¿Qué es eso del modo del binding? Vamos a verlo de forma práctica. Cerramos esta ventana que creamos anteriormente y dentro del explorador vamos a crear una nueva vista que sea un tipo de página content page y vamos a llamarle binding modes. Damos clic en agregar y básicamente lo que vamos a hacer en esta ocasión es crear dos elementos tipo entry. Entonces quitamos este elemento label y en su lugar vamos a crear un elemento entry cuyo placeholder sea igual a source y que tenga un nombre igual a source y un texto que sea igual a initial. Cerramos la etiqueta y creamos un segundo elemento entry con un placeholder que sea igual a
target y un texto igual a, y vamos a tomar el origen de información de este entry de nuestro primer entry. Si te fijas, le he colocado el placeholder source, indicando que este entry va a ser la fuente de información desde donde obtendremos los diferentes datos para rellenar la información en nuestro segundo entry. Entonces, siguiendo lo que aprendimos en el video anterior, básicamente podemos crear aquí lo que es un binding al primer control a través de binding source igual a x:2.reference y colocamos que el nombre es igual a source. Debemos de especificar, si recuerdas, cuál es el path, que en este caso el origen de datos va a ser igual a la propiedad text del primer elemento entry. Por lo tanto, colocamos text. Y adicionalmente, si colocamos una coma, fíjate que tenemos una serie de propiedades que podemos especificar aunadas a las anteriores, y la que nos interesa es esta que dice mode. Y básicamente mode se refiere a cómo va a funcionar el enlace entre las dos diferentes propiedades que estemos configurando como parte de un binding. Vamos a probar cada una de ellas para que veas cuál es la diferencia entre cada una de ellas. Entonces iniciaremos ocupando esta que se llama OneTime. El último cambio que haremos será que como parte del content page vamos a indicar que la propiedad visual va a ser igual a material. Vamos a iniciar la aplicación para ver cómo se ve esto que hemos hecho. Recuerda que en app.xaml.cs debemos indicar que la página de inicio es igual a binding modes, que es la página que acabamos de crear. Con estos cambios vamos a iniciar la aplicación. Ok, y aquí tenemos ya la aplicación corriendo. Y si nos fijamos, tenemos los dos elementos tipo entry, uno que dice source y otro que dice target. Y si te has dado cuenta, lo que ha pasado es que en nuestro control, que se llama source o que tiene por placeholder source, tiene un texto que dice initial, mientras que el segundo entry tiene el texto asignado para que haga un data binding con nuestro primer elemento entry. Con este modo que hemos aplicado, si te fijas, si hacemos algún cambio en cualquiera de las dos cajas de texto, vemos que no ocurre nada más y que únicamente se ha asignado la información desde el origen de datos la primera vez que se hizo el binding, mientras que si se hace un cambio posterior no sucede absolutamente nada. Detengamos la aplicación y cambiemos el modo. En lugar de OneTime, vamos a indicar que deseamos el tipo OneWay. Iniciamos la aplicación de nuevo. Vemos que tenemos el mismo comportamiento inicial, sin embargo, cuando hacemos un cambio en el origen, fíjate que en nuestro entry target también se está aplicando dicho cambio. Sin embargo, si hacemos un cambio en el target, no ocurre absolutamente nada en el origen. De nuevo detengamos la aplicación y cambiemos este valor por two-way. Corramos la aplicación de nuevo. Tenemos el mismo comportamiento inicial. Si hacemos un cambio en el origen, vemos que es afectado también lo que es el target. Y si hacemos un cambio en el target, vemos que también es aplicado el cambio en el origen. Vamos a cambiar por el último valor, que es igual a OneWayToSource. Corramos la aplicación. Y en esta ocasión, vemos que la aplicación no ha tenido el mismo comportamiento que anteriormente, es decir, no aparece la palabra initial ni en el source ni en el target. Si hacemos un cambio en el origen, vemos que el target no es afectado. Sin embargo, si hacemos un cambio en el target, vemos que el source sí es afectado. Vamos a detener la aplicación una vez más y si recuerdas tenemos un último valor, el cual es el modo default, el cual está preconfigurado para cada propiedad específica de cada control. Y aunque la mayoría tiene un modo one way únicamente, es decir, de origen a destino, existen otras que tienen un modo two way o bidireccional por default. Y algunos de estos ejemplos son el texto de un entry, la fecha de un date picker, el elemento seleccionado de un list view, entre otras. Y aunque este modo default nos va a servir en la mayoría de los casos,
Siempre van a existir ocasiones en las que tal vez quieres hacer un ajuste entre cómo se va a comportar el binding entre las diferentes propiedades tanto de origen y destino. Por lo tanto, esta es la forma en la cual podemos configurar dicho modo. Vamos a ver ahora cómo podemos notificar cambios a la interfaz gráfica. Para hacer este ejemplo, vamos a regresar a mainpage.xaml.cs. Y si recuerdas, aquí teníamos un método que cargaba los datos. Y lo que hacíamos dentro de este método era básicamente crear una nueva persona o una nueva instancia de una persona con un nombre, un teléfono y una dirección. Vamos a ir más abajo y si recuerdas también tenemos un manejador de eventos que lo único que hacía era desplegar a través de un display alert saving data. Vamos a comentar esta línea de display alert. Y en su lugar, vamos a imaginar que cuando damos clic en este botón, consumimos de nuevo el servicio web y traemos nueva información para rellenar a current person. Entonces indicamos currentperson.name es igual a, por ejemplo, Juan. Colocamos un punto y coma. Posteriormente currentperson.phone y vamos a asignar un número de teléfono distinto, por ejemplo, un conjunto de ceros. Y por último, currentperson.address igual a, y vamos a indicar z-address. Son datos totalmente diferentes de los que tenemos cuando inicializamos la información de currentperson. Vamos a colocar lo que es un breakpoint al finalizar el manejador de eventos para ver que todo funcione correctamente. Y para que esto funcione correctamente, debemos de ir de nuevo a app.xaml.cs e indicar que la página de inicio va a ser igual a main page. Con este cambio, iniciamos la aplicación para ver cómo se ve. Aquí tenemos nuestra aplicación desplegada y si damos clic en el botón de Save Data, fíjate cómo hemos alcanzado esta línea de código. Y si nos posicionamos encima de currentperson, vemos que en las propiedades de esta instancia ya tenemos la información que hemos actualizado. Vamos a dar clic en continuar. Pero vemos que en la interfaz gráfica de la aplicación no ha pasado nada. Y esto parecería un error a primera vista, ya que la información sí se ha actualizado desde el código C#, pero en la interfaz gráfica no se ha aplicado este cambio. Y esto es porque necesitamos una forma de indicar al framework de Xamarin Forms que las propiedades han cambiado. Y esto se logra a través de una interfaz llamada iNotifyPropertyChange. Y esta interfaz se debe de implementar en el lugar donde se lleven a cabo los cambios de los datos. Vamos a detener la aplicación. Y en nuestro ejemplo, la información se está modificando a nivel de propiedades de la instancia de currentperson. Si te das cuenta, los valores que cambian son name, phone y address. Por lo tanto, tendremos que venirnos al modelo directamente. El modelo, si recuerdas, es la clase person. Y tendríamos que modificar directamente en esta clase o tendríamos que agregar la interfaz de iNotifyPropertyChange. Vamos a verlo en acción. Entonces escribimos que deseamos implementar iNotifyPropertyChange. Nos aparece en rojo ya que tenemos que importar un espacio de nombres que es system.componentModel. Una vez que importamos el espacio de nombres, hay que implementar la interfaz. Y la implementación viene dada únicamente por un evento llamado PropertyChange, que es de tipo PropertyChangeEventHandler. Y lo que se hace comúnmente cuando tenemos este evento y esta interfaz implementada es crear lo que es un método que nos va a permitir de una forma muy sencilla notificar los cambios de cada una de las propiedades en nuestro código hacia la interfaz gráfica. Entonces, después de este evento, podemos crear lo que es un método. Vamos a declararlo a nivel protected. Vamos a indicar que va a ser un método virtual. Void on property change. Vamos a ocupar aquí lo que es un tipo color member name. Tenemos que importar el espacio de nombres que hace falta, que es system.runtime.compilerServices. Y posteriormente tenemos que indicar el tipo de dato, en este caso un tipo de dato string, cuyo nombre va a ser property name. Vamos a indicar que va a ser igual a nulo por default.
Y básicamente lo que va a hacer este método es obtener el nombre de la propiedad desde el cual llamemos este método para no tener que estarlo mandando desde cada una de estas propiedades. Lo vamos a ver más a detalle más adelante, pero básicamente este colorMemberName, aquí la descripción nos indica que nos permite obtener el nombre del método o propiedad desde quien llama este método. Entonces, el nombre del método o propiedad desde el cual llamemos este método se va a asignar directamente a propertyName. Posteriormente, vamos a indicar propertyChange, que es el nombre del evento que tenemos aquí arriba, y vamos a indicar a través de un signo de interrogación para ver si esta instancia se encuentra creada o no, punto, invoke, y vamos a invocar este evento pasando lo que es el sender, que en este caso sería esta misma clase, y un tipo de dato property change event args. Vamos a crearlo entonces, new property change event args. Este evento recibe lo que es el nombre de la propiedad, desde la cual se va a notificar a la interfaz gráfica que ha ocurrido el cambio. En este caso, property name, que es el nombre que especificamos aquí arriba. Colocamos el punto y coma. Y aquí tenemos el código completo de esta implementación. Como recomendación, este método lo vas a ocupar muchas veces, por lo tanto, te recomiendo que lo guardes en algún lugar donde tengas un acceso rápido a este método para que no tengas que estar buscando en internet o tener que estar viendo este video una y otra vez para ver cómo se implementa. Bien, ya implementamos entonces este método que indicamos que a través de este evento se va a notificar a la interfaz gráfica que ha ocurrido un cambio desde las propiedades de nuestro código C#. Entonces vamos a mandar a llamar este método desde cada uno de los sets de donde queremos aplicar dicho cambio. Por ejemplo, en el caso de name, vamos a indicar que deseamos un cuerpo completo para esta propiedad. Entonces nos posicionamos encima del nombre name, damos clic en este desarmador e indicamos que deseamos convertir a una propiedad completa. Y posteriormente nos colocamos encima de este set, damos clic en el foco e indicamos que deseamos tener lo que es un cuerpo de bloque para este accesor. Ok, ya tenemos entonces este set de esta forma más larga o en su forma completa. Y lo que tenemos que hacer para notificar a la interfaz gráfica de que ha ocurrido un cambio es mandar a llamar el método que hemos creado anteriormente. En este caso, onPropertyChange. Si te das cuenta, aunque nuestro método espera lo que es un parámetro, que en este caso es propertyName, lo toma de forma automática y no marca ningún error. Y esto es porque precisamente colorMemberName está haciendo esta tarea. Vamos a volver a ejecutar esta aplicación para ver ahora qué es lo que pasa. De nuevo damos clic en el botón de Save Data. Llegamos al breakpoint. Vamos a indicar que deseamos continuar quitando el breakpoint. Y fíjate cómo en esta ocasión el nombre ya ha cambiado satisfactoriamente. Entonces hemos notificado a la interfaz gráfica que ha ocurrido un cambio en una de las propiedades sobre las cuales estamos aplicando lo que es un binding. Por lo tanto, se está notificando únicamente este elemento de name. Falta implementar lo que es phone y address. Vamos a hacerlo rápidamente. Regresamos a person, vamos sobre phone, damos clic en el desarmador, convertimos en una propiedad completa y sobre el set indicamos que deseamos un cuerpo de expresión. Después de la asignación del valor indicamos onPropertyChange y hacemos lo mismo con address. Probemos una vez más la ejecución de la aplicación. Damos clic en el botón y vemos cómo la información se ha actualizado satisfactoriamente en cada una de las cajas de texto. Muy bien, ya hemos terminado de implementar entonces este cambio. Ahora bien, hay una acción con la cual debemos de tener cuidado. Supón que regresamos a mainpage.xaml.cs y en lugar de tener una asignación directa a cada una de las propiedades, vamos a comentar esto,
imagina que lo que hacemos es esto. Current person es igual a new person e inicializamos cada una de las propiedades de la persona. Entonces escribimos name es igual a Juan, coma, phone es igual a, y el conjunto de ceros que tenemos aquí arriba previamente. Y por último, address es igual a z address. Vamos a iniciar la aplicación para ver qué es lo que pasa con este cambio que hemos hecho. Damos clic de nuevo en Save Data. Y fíjate que en esta ocasión no ha pasado nada. ¿Y por qué crees que no ha pasado nada? La respuesta es porque en esta ocasión el cambio se ha hecho sobre la propiedad current person, es decir, hemos modificado la información de current person directamente y no cada una de sus propiedades, por lo cual tendríamos que implementar notify property change a nivel de mainpage.xaml.cs. Sin embargo, si lo tratamos de implementar a nivel de main page, vemos cómo el mismo Visual Studio nos notifica que ya está implementada de alguna forma. Y esto es porque nos los está marcando de color verde. Sin embargo, no tenemos la opción de crear lo que es el evento personalizado para llevar a cabo la notificación directamente sobre current person. Y esto nos trae un grave problema, ya que no podemos notificar a la interfaz gráfica directamente sobre los cambios que están ocurriendo sobre las propiedades de main page. Y esto es porque ya existe una implementación a nivel de la content page de esta interfaz. Y el patrón MVVM lo que nos ayuda es precisamente a separar estas responsabilidades que tenemos aquí, para no estar mezclando lo que es código de notificación de interfaz gráfica personalizada con aquellos cambios que tienen que ver con páginas o con implementaciones realizadas previamente por el equipo de Xamarin. En la siguiente sección veremos cómo resolver esta problemática.